Vamos a resolver ahora el ejercicio 4 de la relación de ejercicios. Tenemos dos circuitos un poco más complejos que los vistos en el ejercicio 2. Son los dos mismos circuitos resueltos en el ejercicio 3 suponiendo diodos ideales, pero en este caso nos dicen que supongamos diodos de silicio de tensión umbral 0,7 voltios. Por lo tanto, vamos a comenzar el análisis de estos circuitos. Bueno, ya vimos en el ejercicio 3 que estos diodos es imposible que los dos estén en conducción al mismo tiempo, porque en ese caso se estarían imponiendo en este punto dos tensiones completamente distintas. Por un lado una tensión de 6 voltios y por otro otra de 3 voltios. En este caso, aunque no fuesen diodos ideales, sino suponiendo diodos de silicio de tensión umbral 0,7 voltios, la única diferencia es que, bueno, si los dos diodos condujesen, caerían 0,7 voltios en cada uno de los diodos, con lo cual en este punto lo que se estaría imponiendo no serían 6 voltios y 3 voltios, sino al mismo tiempo 5,3 y 2,3. Pero al fin y al cabo estaríamos intentando imponer dos tensiones distintas. Por lo tanto, es imposible que los dos diodos conduzcan al mismo tiempo. Lo que vimos que sucedía es que el diodo 1 estaba en conducción y el diodo 2 estaba al corte. Por lo tanto, vamos ahora a poner esos modelos lineales equivalentes para esas dos regiones de funcionamiento y analizar el circuito. Si el diodo 1 está en conducción, eso quiere decir que lo sustituimos por su modelo equivalente, que es un generador de tensión de 0,7 voltios, y que el diodo 2 esté en inversa, esté al corte, quiere decir que lo que tenemos es un circuito abierto. Y simplemente esto, ya únicamente necesitamos analizar este circuito tan sencillito. Por este lado, bueno, esos 6 voltios de este generador de tensión, ¿qué tensión habrá en este punto? Pues tenemos los 6 voltios del generador de tensión menos los 0,7 que están cayendo en el diodo, es decir, 5,3 voltios. Por lo tanto, ¿cuál es la tensión que está cayendo en esa resistencia? Pues la tensión que está cayendo en esa resistencia es directamente esos 5,3 voltios. ¿Y qué corriente es esta que viene por aquí? Bueno, pues justamente esa corriente viene por ahí y luego pasa por esa resistencia, de tal forma que la que estén poniendo la corriente es la resistencia. Según la ley de Ohm, esa corriente es 5,3 voltios partido del valor de la resistencia, que es un K, es decir, 5,3 miliamperios, directamente. Y aunque no nos lo piden, ¿qué tensión estaría cayendo en el diodo 2? En el diodo 2, la tensión siempre la calculamos desde ánodo a cátodo. ¿Cuál sería? Aquí hay 3 voltios desde ese punto hasta masa. Y en el otro punto hemos dicho que hay 5,3. Por lo tanto, la tensión en el diodo 2 sería 3 voltios menos 5,3, es decir, menos 2,3 voltios. ¿Coincide esto con la suposición de que el diodo 2 está al corte? Efectivamente, en el diodo 2 estamos polarizando en inversa y lo tenemos al corte. No hay ninguna incoherencia. Así que aunque no nos pedían ese dato, también lo hemos calculado. Vayamos ahora al circuito del apartado B. Circuito del apartado B, lo que nos pedían justamente es esta corriente y esta tensión. Ya dijimos cuando estuvimos resolviendo este circuito en el ejercicio 3, suponiendo diodos ideales, que no era necesario para resolver este circuito planteando un montón de ecuaciones según la segunda y la primera ley de Kirchhoff, analizando mallas por este circuito, que era mucho más sencillo. Claro, aquí tenemos 15 voltios, con lo cual justo en esta patita del diodo tenemos esos 15 voltios. Si el diodo conduce, que es una suposición que ya hicimos la otra vez y el diodo S está en conducción, ¿cuál es su modelo equivalente? Bueno, pues en conducción, modelo equivalente es simplemente este generador de tensión de valor 0,7 voltios. Por lo tanto, ¿cuál es la tensión en este punto, desde este punto hasta masa? Pues 15 voltios
menos, perdón, 15 voltios menos 0,7, 14,3 voltios. Bien, pues si aquí caen 14,3 voltios de ese punto a esta masa, como nos están pidiendo esta tensión, que sería la tensión entre ese punto y este punto, solo nos falta averiguar qué tensión hay en este punto. Pero también lo podemos averiguar fácilmente. Fijaros, aquí en este punto hay menos 15 puntos desde este punto hasta masa. ¿Qué tensión hay en ese punto? Pues si suponemos que este diodo 2 conduce, su modelo equivalente, igual que antes, sería un generador de tensión de valor 0,7 voltios. Por lo tanto, en este punto de aquí hay una tensión de menos 15 voltios más 0,7, es decir, menos 14,3 voltios. Pues bien, si en este punto hay 14,3 voltios y en este menos 14,3, ¿cuál es la tensión que está cayendo en esa resistencia? 14,3 menos 14,3, es decir, 28,6 voltios. Pues ya tenemos el primer resultado, esa tensión que nos están pidiendo. Ojo, si recordáis, en el ejercicio 3, suponiendo diodos ideales, nos salía una tensión de 30 voltios. Bueno, en realidad ahora nos estamos aproximando mucho más al caso real y la tensión es 28,6 voltios. ¿Y qué hay respecto a la corriente? Bueno, pues esa corriente que está circulando por ahí, está circulando y atraviesa el diodo 2, y el diodo 2 no impone corrientes, está en conducción, no impone corrientes. ¿De dónde viene esa corriente? ¿Cómo podemos averiguarla? Bueno, pues según la primera ley de Kirchhoff, esta corriente que viene por aquí sería la suma de la corriente que pasa por la resistencia de 1,5K más la corriente que viene por la resistencia de 2,2K. Es decir, ¿cuál es la corriente que viene por esta resistencia de 2,2K? Según la ley de Ohm, como en ella están cayendo 28,6 voltios, 28,6 partido 2,2K, y ¿cuál es la corriente que circula por esta resistencia de 1,5K? Pues la tensión que está cayendo en esa resistencia, ¿cuál es? Tenemos en un terminal de la resistencia 15 voltios y en el otro 14,3. Por lo tanto, en esa resistencia están cayendo 15 menos 14,3 igual a 29,3 voltios. Esa tensión partido 1,5K nos daría esta corriente. Por lo tanto, la corriente final que nosotros queremos averiguar es la suma de esas dos corrientes, es decir, 28,6 partido 2,2K más 29,3 partido 1,5K. Esa corriente sale 32,85 miliamperios. Y ya tenemos resuelto el circuito. ¿Podemos calcular más cosas en este circuito? Por supuesto. Podemos calcular más corriente y más tensiones. ¿Qué corriente nos faltaría por calcular? Pues por ejemplo, la que pasa por esta resistencia. Esta resistencia nos están diciendo en el circuito, aunque aquí no lo he dibujado, que vale 1 kiloohmio. Por lo tanto, ¿qué corriente vendría hacia acá? Sabemos que la tensión que cae en la resistencia es 14,3 voltios. Por lo tanto, la corriente sería 14,3 partido 1 kiloohmio, es decir, 14,3 miliamperios. Otra cosa que no nos piden, pero que podemos calcular, ¿qué corriente viene por aquí y pasa por el diodo 1? Pues esta corriente que viene por aquí y pasa por el diodo 1 es justamente la suma de esta que hemos calculado antes más esta que acabamos de calcular ahora, ¿vale? Según la primera ley de Kirchhoff, la corriente que llega a este nodo se divide en esas dos. Por lo tanto, la que llega es igual a la suma de las que salen. Pues ya podríamos calcularla.
esta que hemos calculado antes sería 28,6 partido con 2,2K, y esta que hemos dicho ahora es la de 14,3 miliamperios. La suma de las dos sería la que pasa por el diodo 1. Recordad siempre esto: el diodo, cuando está en conducción, no impone corriente. Él deja pasar toda la corriente necesaria que impone el resto del circuito.